Es decir, la idea detrás del diagnóstico hace referencia, si bien sus compañeros dijeron, lo explicaron, es importante que tengan bien en claro que qué es lo que pasa con la gripe, el resfrío y el COVID. ¿Qué tienen en común? Los síntomas, Los pero síntomas. a través de una Algunos técnica síntomas, molecular profe. sé Claro, los específicamente síntomas. a qué se debe. ¿Sí? O sea, incluso en los casos más complicados, en los cuales se observa la neumonía bilateral, hay más de un organismo capaz de generar ese cuadro clínico. Entonces, la posibilidad de contar con una técnica de biología molecular lo que nos permite es, y ustedes, bueno, ya tienen una base con respecto a la PCR y la conocen, la van a ver en detenimiento con la profe Noé Floridia la semana que viene, pero ustedes saben que una de las características de la PCR y de la PCR en tiempo real en particular es la especificidad, o sea, va a detectar, si bien no es que sea el 100% de exacta y precisa, porque ustedes saben que hay un porcentaje de falsos negativos, pero de todas las técnicas disponibles es la que, aun cuando hay ausencia de síntomas, nos permite detectar el virus. ¿Está? Sí, profe. Profe. Perfecto, Dana, justamente es lo que decía Dana. Los síntomas del diagnóstico clínico son similares a los de otras enfermedades. Perfecto. ¿Sí? Bien, para el diagnóstico de COVID, la OMS recomienda una retrotranscripción seguida de una PCR en tiempo real. ¿Qué característica del virus, del COVID, hace necesario que que haya que hacer este paso previo? ¿Se acuerdan de lo que leyeron también en la clase pasada? Ay, perdón, el grupo 4 ahora. Vamos para atrás y después volvemos a comenzar. Bien, profe, yo sé del grupo 4 le comparto los que nosotros pusimos. Bueno, La OMS recomienda una retrotranscripción seguida de PCR en tiempo real debido a que el material genético del SARS-CoV-2 es una molécula de ARN y la transcripción inversa permite retrotranscribir el ARN en una hebra de ADN complementaria. Utilizando la enzima retrotranscriptasa inversa y luego el ADN que se obtiene se le aplica PCR y en tiempo real que permite amplificar simultáneamente y cuantificar de forma absoluta el producto de esa amplificación del ácido desoxirribonucleico. bien, perfecto. ¿Sí? O sea, el, el, el COVID, a pesar de no ser un retrovirus, es decir, él en su naturaleza, en su replicación normal, no utiliza la retrotranscripción como estrategia, pero sí tiene ARN como material genético, ¿sí? Y eso hace que en laboratorio nosotros para poder hacer una PCR tengamos que pasar por el paso previo de la retrotranscripción con una retrotranscriptasa, ¿sí? Y esto comercialmente, ustedes saben que hay, o sea, esa es la base y hay muchos kits disponibles, hay muchas marcas, muchos laboratorios, incluso hay laboratorios nacionales que ahora ofrecen eh, justamente kits para diagnóstico, que son los que se utilizan para las PCRs, y bueno, obviamente que hay variabilidad también en esas enzimas retrotranscriptasas que se utilizan, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Bueno, el grupo 3, la pregunta 3. Según la sugerencia de la OMS, ¿cuáles son los criterios sobre los que debería basarse, o debía en este momento, basarse la decisión de realizar la prueba diagnóstica o no, y por qué? Los chicos del grupo 3.
Profe, yo soy del grupo 3. La respuesta que hemos puesto es que la decisión de realizar debe basarse en factores clínicos y epidemiológicos y vinculados a una evaluación de la probabilidad de infección. Estos protocolos deben asociarse a la situación local y las definiciones de los casos se revisan y actualizan periódicamente a medida que se dispone una nueva información. Bien, ¿alguien más agregó algo? Profe, ¿puede que se tenga en cuenta también si tuvo contacto o no con algún positivo? Bien, sí, eso justamente, Ezequiel, esa es otra de las cosas que estaría bueno que ustedes reflexionen. Fíjense que este documento es de marzo del 2020, ¿sí? Y el criterio epidemiológico ha ido cambiando. ¿Se acuerdan que en un inicio estábamos siempre en el eterno debate de si la circulación comunitaria, si no había circulación comunitaria, de si la persona presentaba síntomas en una zona donde ya había circulación comunitaria o no, es decir, una persona que estaba en un lugar donde no se había detectado aún casos de coronavirus, no era necesario hisoparla si presentaba síntomas compatibles o no. Eso hoy por hoy ha cambiado, ¿sí? Profe, Sí. nosotros del grupo 1 pusimos eso y también pusimos, aunque las muestras respiratorias tienen el mayor rendimiento, el virus puede detectarse en otras muestras, incluidas las heces y la sangre. En el caso de muestras en heces y orina, todavía se desconoce la duración y frecuencia de eliminación del virus, SARS-CoV-2. Deben seguirse las directrices locales de los pacientes o de sus tutores para la recogida de las muestras, las pruebas y las posibles investigaciones futuras. Ajá. Y eso en relación a la posibilidad de... ¿De qué? De que también no es solo las muestras respiratorias, digamos. Porque claro, antes habíamos puesto, aunque las muestras respiratorias tienen el mayor rendimiento, y lo que leyó Denise. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con el hecho de que con el tiempo van cambiando los criterios, ¿sí? Para realizar el diagnóstico. En realidad la pregunta iba más apuntada a los criterios, a cómo fueron cambiando los criterios epidemiológicos, ¿sí? O los criterios para recomendar o no. Ustedes piensen que recomendar o no un hisopado implica que alguien tiene que pagar, y ustedes saben que la PCR dentro de las técnicas de diagnóstico que se utilizan comúnmente es bastante más cara que otras, ¿sí? Es una técnica compleja, requiere equipamiento, ni siquiera es la PCR común o convencional, es PCR en tiempo real, que requiere equipamiento más específico. Entonces, el criterio que se utiliza para decir a esta persona hay que hisoparla o no, puede ir variando, ¿sí? Y también puede ir variando, como ustedes dicen, en el caso de la procedencia de la muestra. ¿Alguien tiene algo más? Bueno, pasamos a la pregunta 4 entonces, los chicos del grupo 2. ¿En qué casos se recomendó realizar el diagnóstico de personas con pocos síntomas clínicos y asintomáticos? Según el documento de la OMS. Profe, yo soy del grupo 2. Se recomienda realizar el diagnóstico si es que han tenido un contacto estrecho con alguna persona infectada con COVID-19. Bien. ¿Y eso cómo ha ido cambiando? En realidad, no cómo ha cambiado, sino cómo de lo que ustedes saben, cómo se implementó eso acá, en Salta en particular. Que si uno es contacto estrecho asintomático, es positivo, igual debe aislarse, digamos, supuestamente. Pero cuando uno va a trabajar y no tiene un PCR positivo, tiene que ir a trabajar igual. Hubo problemas en eso. Sí, o sea,
Supuestamente la OMS dice que cuando uno es contacto estrecho de una persona positiva, se debería hisopar aunque no tenga síntomas. La verdad es que hoy por hoy, como les digo, ¿por qué esto es importante? Porque decir que alguien se tiene que hisopar implica que alguien tiene que pagar esa técnica, ya sea la obra social, la empresa que contrata a la persona, etc. Entonces, hay una recomendación, pero la verdad es que en la práctica, tal como ustedes dicen, eso no se está llevando adelante, y tampoco pareciera ser que en los números que se reportan de casos positivos diariamente se estén considerando también los casos sin PCR positivos, pero con contacto estrecho, ¿sí? Y la dificultad es esa, que no hay una documentación que certifique la necesidad del aislamiento. Estas son todas las cosas que se debaten al respecto de cómo ir implementando distintas estrategias más focalizadas para no tener que paralizar todo de golpe. Pero la verdad es que en la práctica no se lleva adelante, ¿verdad? Nadie que no tenga síntomas, de hecho han visto que en esos centros o en esos sitios públicos que hay para hisoparse, que el que funcionaba en el Papa Francisco, o no en el Papa Francisco, en el Parque Bicentenario, y en el centro de convenciones, solamente podían hisoparse las personas con síntomas. Contactos estrechos no hisopan a nadie, las obras sociales no los reconocen. Y sí. Creo que no solo con síntomas, sino tenían que tener una derivación médica. Sí, claramente, con síntomas sí, tal cual. El requisito era llevar además la derivación médica. Pero lo que me refiero es que a nadie asintomático, a menos que pueda y quiera pagar la técnica, no se lo hacen. A pesar de que la OMS lo recomendaba para justamente hacer un aislamiento más dirigido. ¿Sí? Bueno, ¿algo más para agregar? Vamos a la pregunta 5, a ver los chicos del grupo 1. Teniendo en cuenta lo que saben de la estructura del ARN y las consideraciones para manejar muestras de ARN, expliquen cómo un mal manejo de la muestra tomada al paciente podría hacer que el resultado del diagnóstico sea negativo. ¿Alguno de los chicos quiere hablar del grupo 1? Porque yo hablé la clase pasada. Bueno, nadie responde. Nosotros pusimos... varios factores pueden conducir a un resultado negativo en una persona infectada, que incluyen mala calidad de la muestra, que contiene poco material del paciente. Como control, considere determinar si hay suficiente ADN humano en la muestra mediante la inclusión de un objetivo humano en la prueba de PCR. Que la muestra que se recolectó tarde o muy temprano en la infección. La muestra no se manipuló y envió de manera adecuada. Y razones técnicas inherentes a la prueba, por ejemplo, mutación del virus o inhibición de la PCR. Bueno, a ver, ustedes ahí lo que ponen es todo lo que el manual de la OMS dice que puede llevar a conducir a un resultado negativo, ¿sí? Pero esa no es la pregunta, o sea, de todas esas opciones que ustedes tienen ahí que pueden conducir a un resultado negativo, la pregunta apunta a, y de lo que vimos nosotros de lo que ustedes han visto en los videos acerca de las consideraciones en la manipulación de la molécula de ARN con base en las características de su estructura, digamos, de todo ese universo de opciones que pueden dar lugar a un resultado negativo, hay algunas que se relacionan con la manipulación de la muestra por características inherentes a la estructura del ARN. Eso es lo que quiero que respondan, ¿sí? Acostúmbrense a no tirar todas las respuestas posibles para ver si con alguna le pegan. Porque en realidad yo acá no les estoy preguntando
qué cosas pueden hacer que una técnica o que una prueba dé negativa. ¿Se entiende? Ustedes tenían que reinterpretar lo que decía el manual para asociar con lo que se les está preguntando. Entonces, de todas esas opciones que vos consideraste, creo que era Luis, ¿cuáles son las que específicamente tienen que ver con la fácil degradación que tiene el ARN como biomolécula? A ver, los chicos de los otros grupos. ¿Entienden la crítica que le hago a la respuesta de Luis? ¿Todos tienen en claro lo que estoy señalando? Sí, profe, nosotros habíamos puesto un par de errores que pueden estar relacionados a la naturaleza del ARN, y habíamos puesto, puede suceder si no se mantiene la temperatura adecuada de la muestra debido a la naturaleza inestable del material genético, o también puede deberse a que no se inactivaron correctamente las enzimas degradativas del ARN previo a la lisis celular, a la lisis viral. ¿Sí? Bien. ¿Está? Ustedes recuerden que, digamos, y si quieren incorporar algunas características de la estructura, si se acuerdan de lo que vieron, de por qué el ARN es una molécula más susceptible de ser degradada que el ADN, ¿sí? Y si bien la extracción propiamente de la molécula de ARN se hace en los pasos previos a la PCR, o sea, no es que la extracción se hace en el momento de la toma de la muestra, pero sí hay que almacenarla y manipularla correctamente, no contaminarla porque yo puedo tener muchas consideraciones al momento de hacer la extracción, pero si la manipulación no fue correcta, si la contaminé con material biológico, con mi saliva, con endonucleasas que puedan estar presentes en mis manos, etcétera, voy a contaminar igual, voy a dañar la muestra, ¿sí? Bien. Ahora, ¿de qué forma la secuenciación puede proveer una confirmación del diagnóstico en áreas donde no se ha reportado la circulación del COVID-19? Pueden responder los chicos del grupo 2. ¿Profe? Sí. Ahí le leo lo que pusimos nosotros. Un resultado positivo de NAT para al menos 2 dianas diferentes en el genoma del virus COVID-19, de las cuales al menos una diana es preferiblemente específica para el virus COVID-19 usando un ensayo validado. Y la otra opción que pusimos es un resultado positivo de NAT para la presencia de beta coronavirus y virus COVID-19 identificado adicionalmente mediante secuenciación parcial del genoma completo del virus, siempre que la secuencia diana sea mayor o diferente a la del amplicón, sondeado en el ensayo NAT utilizado. Bien. Ismael, de vuelta la misma crítica, no crítica negativa, sino para que tengan en cuenta. La pregunta apunta, o sea, el manual de la OMS les ofrece varias opciones en las que yo puedo obtener una confirmación del diagnóstico. ¿Sí? Que es hacer PCR de dos genes, o sea, que mi target sean 2 genes específicos, uno y otra prueba diagnóstica y una confirmación, pero eso no es lo que les pregunta, digamos, a lo que apunta esta pregunta. La pregunta apunta específicamente a cuál de las opciones que vos presentaste para confirmar el diagnóstico. A una de las 2 que pusimos. ¿A cuál? A la última. ¿Sí? Que es que la secuenciación del fragmento que vos amplificaste
te permita, por comparación de la secuencia, con información que haya disponible, ya vamos a ver algunos tipos de repositorios de bases de datos cuando veamos bioinformática y algunos específicos que están disponibles ahora para la COVID, pero es esa la opción, ¿sí? O sea, la primera parte de la respuesta no es lo que les estamos preguntando. ¿Está? ¿Se entiende por qué? Bien, entonces es conocer la secuencia y compararla con secuencias del virus que se hayan obtenido en otros lugares donde con certeza estaba presente el coronavirus. Y de hecho, por ejemplo, la primera secuencia de referencia que hubo fue una secuencia de un paciente de Wuhan, de esa provincia china, donde fueron los primeros casos que se encontraron. Lo primero que hicieron los chinos fue secuenciar el genoma de ese coronavirus que generaba ese cuadro clínico en muchas personas y lo pusieron a disposición. ¿Para qué? Para que rápidamente en el resto del mundo se puedan ir obteniendo las confirmaciones, ¿sí? Hoy por hoy nadie hace una secuenciación para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Pero esa es la forma. ¿Está? Sí, profe. Bien, la última antes de pasar a ver la página. Con base en lo que se sabe respecto al surgimiento de nuevas variantes de COVID-19, ¿qué importancia tiene actualmente la secuenciación para la epidemiología de la enfermedad? En esta, cualquier voluntario que quiera responder. Cris, ¿podrías sacarle a tu Word esa viñeta? No sé cómo es que se llama. Ay, perdón, sí. Gracias. Yo me reacostumbro y a mucha gente le remolesta. Yo es como que ya no existe para mí. No, yo para escribir pero la lectura ahora y en la pantalla me está costando un poco poder seguirte la pregunta. Gracias, Inés. Bueno, a ver. Dijimos entonces que ya hoy por hoy nadie hace secuenciación para confirmar que hay COVID, ¿sí? Ya hay desarrollados kits que son específicos, los genes de PCR que levantan ya se saben que son re específicos, además ya está repartido por todo el mundo, así que es muy improbable que sea alguno de los otros coronavirus de la familia que les menciona ahí el documento. Pero ahora, ¿para qué se está usando la secuenciación? Para encontrar variantes del virus que puedan provocar desajuste de emparejamiento entre los cebadores y sondas y los sitios de unión correspondientes en el genoma del virus, que son utilizados para las pruebas diagnósticas, porque esto puede provocar falsos negativos y como consecuencia un montón de contagios, digamos. Uh-huh. Sí, bueno, esa sería una opción, es cierto, pero la verdad es que hoy por hoy las técnicas diagnósticas están bastante ajustadas a apuntar a blancos que son bastante conservados dentro de este grupo. Sí es cierto que puede ocurrir, pero ¿qué otros aspectos están surgiendo justamente de la aparición de nuevas variantes? Más que porque pueda haber diagnóstico negativo, porque en realidad lo tienen el diagnóstico positivo, ¿qué es lo que pasa con estas nuevas variantes? ¿Y por qué la secuenciación brinda una respuesta? A ver, ahí hay alguien en el chat que... Para saber si la nueva variante tendrá una mayor infectividad, mayor gravedad de los síntomas y mayor transmisibilidad. ¿Sí? Perfecto. Justamente es esa la importancia, porque se están encontrando algunas asociaciones entre el desarrollo de la enfermedad del cuadro clínico y estas nuevas variantes que han surgido. Y hay otra cuestión más que es hoy por hoy el tema del que se habla en el mundo con respecto al COVID y que tiene que ver con las presencias de distintas cepas. ¿Cuál es? Profe, puede ser la que facilita, digamos, el seguimiento de la propagación geográfica y temporal de las variantes de las cepas.
Sí, eso es importante, es verdad. Hay algunas que no solo generan más cuadros clínicos, es cierto, sino que además son más transmisibles, lo cual complica justamente su diseminación. Pero yo en mi comentario hace rato apuntaba justamente a lo que comenta su compañera Florencia, al tipo de interacción que ocurre entre las vacunas y las distintas cepas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sabe que hay algunas cepas que han mostrado que para esas cepas hay vacunas que tienen menor efectividad que la que habían demostrado para las cepas con las cuales se fueron desarrollando, ¿sí? Hay algunas que no, pero hay algunas, por ejemplo, el caso muy marcado de la cepa sudafricana, para la cual, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que es una de las que a uno más esperanzas le tenía, en el sentido de que la Universidad de Oxford puso a disposición de distintos laboratorios la patente para que se genere, entonces eso hacía posible que muchos países puedan acceder a esa vacuna. Resulta que la cepa sudafricana del coronavirus, para esa cepa, la vacuna de Oxford, por ejemplo, muestra una efectividad muy baja, o baja comparada con lo que se esperaba, ¿sí? Eso motivó a que algunos países decidan no comprarla o no fabricarla, ¿sí? Entonces justamente de ahí por eso es que ahora se han formado y se han instalado distintos laboratorios a lo largo del mundo y en distintas regiones, justamente para poder hacer un seguimiento de estas variantes, ¿sí? Entonces fíjense cómo una técnica de biología molecular ha ido ofreciendo distintas opciones para analizar el curso de una enfermedad, no solo del diagnóstico, sino además identificación de variantes. Y eso también, el aumento del número de variantes, también da el grado de transmisión que ocurre. O sea, mientras más transmisión ocurre, tenemos como más probabilidad de que aparezcan nuevas variantes. Entonces, por eso también el reducir la transmisión, ¿sí? Que no tan solo es por el hecho de que, bueno, que justamente no enfermar a la población, que no se enferme a la población, sino también que tenés más chance de que aparezcan nuevas variantes. Exactamente, es darle más oportunidad al virus a que se reproduzca y que puedan haber surgimiento de variantes. ¿Está? Bueno, y el último punto en realidad tiene que ver con explorar una página y apunta justamente a esto de cómo hoy por hoy una iniciativa que había surgido con la idea de compartir información de secuencias con fines más bien de estudios filogenéticos de las distintas variantes, hoy por hoy se llenó de información de distintas variantes justamente por todo esto que hemos conversado, ¿sí? Entonces, ustedes, uno de los ejercicios que tienen que hacer y que se vincula en realidad con lo que ya hemos estado conversando hace rato, que es por qué es importante la detección de nuevas variantes, y ahí tienen para discutir bastante todo esto que hemos ido hablando. Pero sería interesante que ustedes puedan analizar qué es lo que pasa con esta página. Esta página en realidad era una iniciativa para compartir información sobre influenza, pero bueno, obviamente que con la relevancia que ha tomado el coronavirus, en un primer momento es como que el sitio le había dado un pequeño lugar para el seguimiento de estas variantes, y hoy por hoy prácticamente está invadido, ¿sí? Yo los invito a que exploren el sitio,
que vean las distintas alternativas que tienen, y fíjense cómo hay distintos repositorios o distintas bases de datos, o sea, información que se va generando y que se va organizando de distinta manera, pero toda esa información que surge de la secuenciación de nuevas variantes, ¿sí? Fíjense que hay una opción de epidemiología genómica del COVID-19. Fíjense en este recuadro la cantidad de envíos de nuevas secuencias que se están generando todo el tiempo, ¿sí? Esto, si ustedes lo vuelven a mirar en un par de días, van a ver que va cambiando, porque todo el tiempo la gente está en los distintos laboratorios del mundo, se están secuenciando genomas y se está enviando información todo el tiempo para que esa información uno pueda ir recopilándola y teniendo mayor asociación entre los datos clínicos, ¿sí? También tenemos, hay otra opción que es hacer un rastreo de las variantes a nivel global, ¿sí? Es decir, toda esa información que se va generando en la secuenciación se utiliza con fines filogenéticos, epidemiológicos, y de diagnóstico también de la variante presente, ¿sí? Fíjense, bueno, acá tienen la cantidad de secuencias que se van generando, la cantidad también de variantes que presentan cada una de estas secuencias, ¿sí? En cada región del mundo, las distintas informaciones que va subiendo cada país, fíjense, ¿sí? O sea, en este mapa uno puede ir explorando cómo van surgiendo nuevas variantes y qué lugares son sitios de mucho surgimiento de variantes. Si ustedes se fijan acá también, si volvemos a la epidemiología genómica de la enfermedad, también fíjense que acá les presenta todos los países que han ido conformando distintos consorcios de distintos grupos, distintas estrategias, no solo países, sino algunas regiones, por ejemplo, la Unión Europea articuló, como siempre lo hacen los distintos países que la conforman, articularon estrategias para ir brindando información sobre rastreo de secuencias, y así cada uno, y después, bueno, tienen acá una referencia global, ¿sí? La idea, bueno, es que ustedes entren y que vean cómo justamente se están generando todo el tiempo información. Y yo lo que quería un poco también dejarlos, la reflexión es que de la misma forma que en su momento el caballito de batalla fue el proyecto de secuenciación del genoma humano que permitió la inversión y el desarrollo de un montón de tecnologías que luego que pasó ese momento y que después nos dimos cuenta que en realidad con contar la información del genoma, y que por más que a mí me parezca muy interesante tener la posibilidad de hoy por hoy, no se hace acá en Argentina, pero en Estados Unidos hay muchos laboratorios que ofrecen la posibilidad de secuenciar el genoma, que en realidad, aunque yo conozca todo lo que tenga la secuenciación de mi genoma, hay un montón de información que todavía falta, que la secuencia sola en sí, sin la interpretación y sin y sin ponerle en un contexto biológico y médico, en el caso del interés del hombre, no tenía mucho sentido. Sin embargo, en el caso también del COVID, que es lo que les quería que reflexionen. En algún momento el COVID va a pasar, esperemos. Todo esto en algún momento lo vamos a superar, y lo bueno que nos va a quedar del COVID es que van a quedar un montón de tecnologías, un montón de recursos que se invirtieron justamente para con este caballito de batalla, que es dar una solución a esto en este momento, por ejemplo, compras de secuenciadores,
un montón de laboratorios que han adquirido equipos de PCR en tiempo real, que después habrá que ver qué utilidad se les da, de qué manera pueden ofrecer otro tipo de servicios de diagnóstico, ¿sí? Entonces, esperemos que con esta excusa de la COVID y de salir adelante de esto, el día de mañana hayan muchas más herramientas de biología molecular mucho más accesibles, sobre todo en países como el nuestro, donde de repente en más hospitales contar con secuenciadores o con equipos de PCR en tiempo real puede resultar muy interesante y que quizás no hubiera pasado tan rápido como tuvo que pasar ahora, donde hubo que poner sí o sí esfuerzo, dinero, inversión, tanto pública como privada, para dar una respuesta. ¿Sí? No sé si, bueno, el resto de los profes quieren agregar algo más. Ahí volvió la profe Adri. Sí, escuchando la respuesta, bueno, las preguntas y las respuestas, y creo que también en forma general coincido en muchas cosas. Creo que aún hay conceptos que todavía hay que definir, entenderlos mejor. Supongamos, decir que la pandemia va a pasar es falso, la pandemia ya está, no pasan las pandemias, es decir, una pandemia es como el HIV, la tuberculosis, está distribuida en 2 lados. Lo que va a suceder es que va a estar controlada, ¿sí? Mediante las vacunas, a menos que erradiquemos como la viruela, pero son excepciones. La pandemia ya está, fue rápida, en 1 año llegó a todos los rincones del mundo, así que sí, lo único que va a suceder es controlar. No digo que la pandemia va a pasar, lo que digo es que el esfuerzo económico va a pasar y pasará, ojalá, en algún momento pase a ser otra enfermedad más con la que seguramente vamos a tener que sí, sí, lo que va a pasar van a ser el aislamiento, las cuarentenas, esas cosas van a pasar. Pero la pandemia ya está, hay que convivir, hay que sumarle una más a la lista de todas las enfermedades del COVID. Hay que sumarle la lista, nada más que eso. Y luego creo que el tema de las variantes, eso también en virología lo conocen mejor, hay miles de variantes, y van a haber miles de variantes, y el tema es que todavía a mí no me convence esos tipos de asociaciones rápidas y que hablen tan rápido de la cepa sudafricana, es decir, si después de 1 año todavía no está muy claro, es decir, o por lo menos no lo sé muy bien, es decir, la asociación entre síntomas, porque buscando rápido en internet no hay muchas publicaciones, todavía creo que estudiar las asociaciones de si una cepa es más infectiva que otra, todavía no sé cuánto se avanzó. Primero porque no es fácil, porque es una enfermedad rápida. En 10, 15 días evoluciona muy rápido la enfermedad. Y después yo no sé si por ahí tienen bien claros los resultados, no lo sé, pero creo que las vacunas van a ir mejorando. En sí, ya hay información, Rubén, de asociación, por ejemplo, sobre todo en el caso de la cepa sudafricana con respecto a las vacunas y a la efectividad. Sí, yo creo que todas las vacunas están en fase 3. Es decir, nosotros somos la prueba, es decir, ahora están en fase 3. Yo creo que los resultados van a estar de acá a 1 año. Es decir, yo creo que se va avanzando sobre lo que se recolecta, sobre que se va juntando los datos. Yo creo que falta todavía para tener datos concretos. La urgencia hace esto, no estoy criticando, sino que la urgencia o la emergencia está generando que la fase 3 la estamos probando ahora, con todas las dosis que se están dando. Eso es así, es decir, no hay nada concreto todavía. Así que puede haber cosas buenas o por ahí puede haber algunas sorpresas, pero no, lamentablemente hay que esperar. No veo otra opción. Y van a ir mejorando. Las vacunas van a ir mejorando.
A mí la reflexión que me gusta dar con respecto a esto es que a todas las cosas negativas como esta pandemia, hay que ver el lado positivo. Y desde la posición nuestra de biólogos, esto tiene un alto efectividad en revalorar nuestra carrera. Porque hoy en día, cuando uno dice soy biólogo, la gente es como que te valora más que hace un año cuando no existía la pandemia, porque por lo menos atiende, te hace preguntas, dice, ¿y qué va a pasar con esto? Y es más, otra cosa positiva es que toda la terminología que dio hoy Cristina en su charla está en la gente común. O sea, mi mamá viene y me pregunta, che, ¿qué sería que muta el virus? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Y ahora qué va a pasar con la vacuna? Y esas secuencias nuevas que están sacando, ¿qué son? O sea, es increíble que la gente que nada tiene que ver con la biología tenga la terminología técnica nuestra, que hace un año nadie sabía ni la valoraba como algo de utilidad. Entonces ahora es más que importante todo lo que el rol, las incumbencias que tiene un biólogo para la sociedad en conjunto. Entonces eso hay que realmente tomarlo como algo positivo que nos beneficie a nosotros. Y seguramente... La PCR, por ejemplo. Claro, ustedes pasaron por eso. Todo el mundo habla de la PCR ahora. Sí, cierto. Quizás, Adri, que por eso este año somos la segunda carrera más popular de la facultad. Solíamos estar siempre en tercer lugar, pero este año le ganamos a recursos naturales en cantidad de inscriptos. Y sí, nos revalorizamos. O sea, y está bueno que nosotros también en esta materia le dimos un poco para la realidad actual, primero porque es impresionante la cantidad de cosas que se aplican de biología molecular hoy en día con esta pandemia. Está bueno desde ese punto de vista. Y que ustedes, seguro que la gente les pregunta, y para que sepan también manejarse con toda esta terminología, contestar las preguntas, elegimos este tema COVID para que sea un poco el centro de las explicaciones de los contenidos normales de biología molecular, que en otros años nada que ver. O sea, obviamente tomamos lo que pueda servir para las discusiones de este momento histórico. Ese comentario quería hacer nomás. Yo también por ahí en general, yo lo que aprendí fue de que, bueno, en el tema esto de la pandemia, más aún ya me confirmó, la Organización Mundial de la Salud de por sí no es un organismo científico. Eso lo digo todo, es más un organismo político, bien, que se alimenta de los estudios de investigación y al ser político tiene mucho de lobby. Entonces, todo lo que salga de la Organización Mundial de la Salud hay que mirarlo desde ese lado. ¿Sí? No digo que están mal las cosas, sino que digo que hay que mirarlo desde esa postura, y nosotros somos científicos y estamos formando científicos, entonces desde el vamos tienen que entender eso. ¿Sí? Y muchas cosas de la Organización Mundial de la Salud no se ajusta a la realidad de cada país, porque ese organismo trata de unificar todo el mundo como si fuese lo mismo, y muchas veces no alcanza, ¿sí? Por lo tanto hay que mirarlo desde esa posición, ¿sí? Así que lo que dicen por ahí hay que siempre tener un ojo crítico para lo que ellos escriben, ¿sí? Así que eso es una sugerencia, no estoy ni en contra de nada, sino que todo lo que sale en la Organización Mundial de la Salud, que yo muchas veces voy y lo busco y recurro a su información, siempre hay que tenerlo como referencia, pero también como una referencia que se puede modificar o se puede cambiar, mediante la ciencia, no mediante otra cosa. Bueno, estamos en hora. No sé si alguien más quiere agregar algo, si no nos despedimos. Profe, en el chat había quedado una pregunta de Patricia Castro. Ay, a ver.
Dice, ¿qué diferencia hay entre efectividad y eficacia de las vacunas? Yo no me siento en condiciones de responder esa distinción tan fina, no sé si Noé o Rubén quizás, o Inés o Adri. Es muy sutil la diferencia. Eficacia es cuando hacen los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos bien controlados, ahí se ve la eficacia de la droga. Y la efectividad es cuando se entra en fase 4, donde se la ve en la población, ahí es donde se ve la efectividad. No sé si me entienden la diferencia. Es decir, la eficacia es cuando hacen un ensayo bien controlado. Es decir, si la droga protege o no al individuo. Y ahí sacan un porcentaje. Y la efectividad es cuando entra la población. Es decir, cuando se inocula a mucha gente, a cientos de miles, y después en el tiempo se ve cuántos de ellos se enfermaron. ¿Algo más? Ahí dice diferencia temporal. Para mí que tiene que ver con por lo que entiendo, tiene que ver con la epidemiología, ¿no? Efectividad es más un término de estudio poblacional epidemiológico y eficacia de un ensayo clínico estadístico sería, ¿no? Sí, porque cuando uno mire la eficacia, imagínense esto, cuando uno quiere la eficacia, lo primero que uno busca es que el organismo, es decir, pensemos en un ensayo clínico de eficacia. Tengo que agarrar a personas que están sanas, porque no la puedo enfermar, ni mucho menos, tienen que estar sanas, y le tengo que inocular la vacuna. Y me fijo si esa vacuna genera efectos adversos, si genera una fuerte respuesta humoral o de anticuerpos, si no genera nada. Entonces, dice, miren, esta vacuna genera anticuerpos. A los 20 días, esta vacuna tiene una buena eficacia. Por lo tanto, asumimos que esa persona va a estar protegida. ¿Bien? Ahora, la efectividad es cuando yo vacuno a la población. Porque ahí yo ya desconozco muchos parámetros. Yo ya no sé porque ya ahí desconozco si la vacuna cómo va a funcionar. Porque ya no puedo controlar a 100.000 personas. Entonces, ¿qué hace? Se vacuna y de acá a meses se dice, mirá, vacunamos 100.000 personas, el 95% no se enfermó, por H por B. ¿Sí? No se enfermó, no pasó nada, está protegida. Si tuvo malestar, fueron leves, nada. Entonces, en la población es efectiva la vacuna. ¿Sí? Ya en un término más amplio, como dijo Adriana, en términos epidemiológicos, ya la vacuna está teniendo un impacto en la epidemiología de la enfermedad. Porque la gente se infecta, pero no se enferma. Se infecta, se enferma, pero no va al hospital. O se enferma, pero no se muere. Es decir, ahí se ve la efectividad de la vacuna. Profe, disculpe, sí. Yo le había realizado esa consulta porque es cuando uno busca los porcentajes, sale la palabra efectividad como ensayo clínico, no como eficacia. Y en los medios de comunicación sale, como usted dice, pero en las tablas sale diferente. Si usted busca eficacia de vacuna en Google, la mayoría toma como porcentaje vinculado a efectividad en lo que es ensayo clínico. O sea, lo mismo que dice usted, pero cruzado, uno para eficacia y el otro Sí, es muy sutil la diferencia. Sabés que hasta a mí me costó entenderla, pero ahora nosotros en el ensayo clínico que trabajamos, calculamos, es decir, no dijimos eficacia porque es otro término, pero es una eficacia de una droga. Y la efectividad es otro término, cuando está en la población.
Lo voy a chequear, habría que ir a ver al diccionario de ensayos clínicos, cómo se diferencia ahí. Sí, eficacia yo creo que es el término que se da a los resultados experimental. O sea, cuando vos es experimental. Y como vos decís, Rubén, la efectividad ya se va a dar el resultado en la población. O sea que vos acá, por ejemplo, para COVID, vos tenés, por un lado, la parte experimental que realizaron cada uno de los laboratorios que generó la vacuna, ha controlado la eficacia. Probado esa población, ahora tienen que controlar la efectividad, porque ya ahí juegan, como decías vos, Rubén, una serie de variables. Yo lo que entendía es que la eficacia siempre se da al ensayo experimental y la efectividad ya cuando ese medicamento, vacuna, está implementado. Claro, sí. Lo que pasa es, yo creo que sí, es muy sutil la diferencia, pero yo estoy totalmente convencido que la efectividad es cuando vos inoculás o vacunás a una población y ves qué tan efectiva es la vacuna en la población, ¿sí? Midiendo otros parámetros, ¿sí? La cantidad de enfermos, de infectados, de muertos, todo eso. ¿Sí? Lo que se trata hoy es reducir todo eso al mínimo, ¿sí? Pero la eficacia mide otra cosa. Es decir, todas las vacunas que tenemos tienen un cierto grado de eficacia, que van desde el 50, 70, 80, 90%. ¿Sí? Ahora, la efectividad es otra cosa, es en la población, que es lo que estamos esperando ahora. Estaba leyendo recién, no sé sobre este tema, la verdad, de vacunas, qué sé yo, y es como ustedes dicen, o sea, la eficacia mide, ponele en el ensayo clínico, medís la inmunidad humoral, todos los parámetros que vos medís desde la inmunología, y te das cuenta que sí, que es eficaz. Entonces, es un ensayo clínico a nivel controlado. La efectividad que es segura también, que es segura, que es eficaz, que la dosis es la adecuada. Me dije otras cosas. Pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Entonces, cuando vos salís a la realidad a aplicar las vacunas, entonces la gente toma medicamentos, no sigue las reglas de distanciamiento, y lo mismo se enferma, y bueno, eso es a nivel poblacional la efectividad. O sea, si realmente controlás o no, pero eficacia es a nivel laboratorio. O sea. Claro, sí. Está silenciada, Inés. Perdón, sí, justamente. Sí, estaba de acuerdo, perdón. Sí. Sí, hay que tenerlo siempre en cuenta, pero es muy fácil confundirse y en la televisión hay de todo para todos, así que no hay que guiarse mucho. Pero los datos es otro tema, lo que pasa es que los datos se va a ver recién de acá a 6 meses, por lo menos, 1 año. Es decir, lamentablemente vamos a ver los datos concretos cuando ya estemos en otra etapa de nuestra vida, de 1 año, sí, 2 años. Sí, no, lamentablemente es así, se va muy detrás de esto. Yo creo que el escenario ideal sería, además de las vacunas y todo, que se genere algún remedio eficaz para tratar la enfermedad y que nadie se muera realmente, finalmente, aunque sea, simplemente que sea como cualquier otra gripe o otra enfermedad. Eso sería lo esperable. Y yo creo que va a empezar a salir esas segunda línea de ataque a la enfermedad. O sea, directamente, bueno, te enfermaste, te tocó, pero te van a tratar y vas a salir. Entonces ahí yo creo que vamos a poder empezar a encontrarnos. Cuando pase un poco y los datos se van a dar cuenta que la tasa de mortalidad, es decir, estamos hablando, si uno tiene que hablar en indicadores epidemiológicos, es una tasa que
que varía mucho en región, pero que va entre el 2 y el 5, al 6%, va a depender de la población, que no es mucho. Es decir, si uno dice el 2% o el 5%, la tasa de mortalidad no es alta. No es alta. Lo que pasa es que se acumulan todo al mismo momento, entonces ahí sí se satura el sistema. Y creo que el principal alerta acá es que la gente tiene que entender de que ante un posible caso de COVID se tiene que aislar y comenzar a controlar. No es una gripe que yo puedo estar 3 días con la gripe caminando y andando por ahí nomás. Porque si se complica, los pacientes que entran al hospital ya no entran casi por COVID. Entran con problemas orgánicos importantes. Entonces ahí sí lo sufre. Y ahí ya no hay droga que alcance. ¿Sí? Entonces, lo mejor es ser por demás precavido. Tengo un pequeño síntoma, me aíslo y trato de estar aislado. Y si tengo que tomar algo, lo hago para sentirme mejor. Y ante un pequeño caso de desmejoría, que se sienta mal con 2 o 3 días, que va empeorando, ahí nomás al médico urgente y a control. Yo creo que es la forma correcta. Es la forma correcta. ¿Sí? Si no llegamos tarde. Eso me comenta un médico en Buenos Aires que está trabajando de esa forma, y ellos están cortando la transmisión de esa forma. Y casi no tienen la tasa de mortalidad es menos del 1%. ¿Sí? Entonces, se necesita mucho de la colaboración de la gente. Estaba viendo ahí que compartieron un link, Patricia compartió un link de la noticia de la BBC que está traducido del inglés. Y sí, efectividad lo pone como si fuera en realidad el término eficacia, me parece. Que está... sí, lo que pasa que en el inglés subtita en la diferencia, ¿no? No, pero además que bueno, a nivel, justamente este punto, o sea, cuando hablamos de terminología técnico-científica, los medios masivos de comunicación, como es la BBC, no es científico, no es ni de divulgación científica, eso no es divulgación científica. Por más que hables de algo que es científico, si no está en un medio de divulgación científica, no está controlado para lo que se está hablando a un nivel que lo entienda la población sea totalmente correcto. O sea, la BBC no hace divulgación científica. Es un medio masivo de comunicación. Entonces, obviamente, muchas veces la terminología no es la misma que nosotros o el ámbito científico usa. Para hablar de las terminologías a nivel científico y que nos entendamos todos igual en una determinada disciplina de trabajo, hay que ir hacia